Una vez instalado el VirtualBox y descargado la imagen de Ubuntu Server, vamos a hacer la máquina virtual. Entonces hacemos correr el programa al VirtualBox y ponemos acá nueva. Acá es donde tenemos que poner el nombre de la máquina virtual. Podemos hacer servidor IoT. Bueno, acá está el path donde va a estar guardado todos los archivos de la máquina virtual, y acá tenemos para elegir qué tipo de máquina vamos a hacer. En este caso vamos a elegir Linux, que va a ser una máquina con este sistema operativo, y acá la versión podemos buscar o Debian o directamente Ubuntu de 64 bits. Entonces ahora ponemos siguiente, y acá nos pide setear la cantidad de memoria RAM que va a tener la máquina virtual. Bien, para poner una cantidad acorde tenemos que pensar también cuál es la capacidad de nuestra máquina real. Nos propone 1 GB de RAM, pero lo podemos estirar a 2 GB, va a andar un poco mejor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la máquina real tiene que tener por lo menos 4 o 8 GB. Si no es el caso, déjenlo en 1 GB nomás. Bien, ahora el próximo seteo que tenemos que hacer es sobre el disco rígido virtual, que va a ser un archivo dentro de la computadora. Tenemos tres opciones: es no añadir disco duro, crear un disco duro o usar un archivo ya preexistente. En nuestro caso vamos a dejar seleccionado crear un disco duro virtual ahora. Ahí ponemos crear. El tipo de disco duro, bueno, tenemos estas tres opciones. Vamos a dejar el recomendado, que es VDI, Virtual Box Disk Imaging Image. Ponemos siguiente. Bien, acá tenemos dos opciones: hacer que el disco virtual tenga un tamaño fijo, o que vaya tomando el espacio en el disco real a medida que nosotros lo vamos haciendo aumentar su tamaño. Si bien va a tener un límite, lo va a ir tomando en forma a medida que le vamos instalando programas o creando archivos adentro de la máquina virtual. Entonces lo vamos a dejar acá en reservado dinámicamente. Bueno, ahora sí nos pide cuál es el tamaño máximo que podemos hacer crecer ese disco virtual, y lo vamos a dejar en 10 GB, que es relativamente poco para una máquina real, pero bueno, como lo vamos a usar solamente para las cosas del curso, lo vamos a dejar con ese tamaño. Tengan en cuenta que todo el sistema operativo va a ocupar 3 GB, así que quedan 7 GB nomás para seguir agregando programas o archivos. Ahora ponemos crear, y bueno, ahí ya nos queda la máquina ya, digamos, los archivos creados. Esto sí, vamos a buscar en la carpeta, van a aparecer acá dentro de usuarios y el usuario de su computadora, una carpeta que se llama VirtualBox Virtual Machines, VMs. Hacen doble clic y van a ver que va a haber una carpeta con la máquina virtual que ustedes crearon. Cuando hacen doble clic aparecen tres archivos. Este de color azul es la configuración de la máquina virtual, y este de color rojo sería el archivo del disco rígido de la máquina virtual, que va a ir incrementándose su tamaño a medida que le van instalando cosas. Entonces esto, bueno, lo dejamos ahí, y ahora lo que tenemos que hacer es instalarle el sistema operativo. Para eso tienen que ir, bueno, acá ven que están todas las configuraciones que ustedes eligieron.
tenemos que ir acá en la parte de almacenamiento, están los dos controladores, el SATA con el disco rígido virtual y el IDE, que va a ser como una especie de unidad óptica. Entonces lo que vamos a hacer ahí es que seleccionarlo y buscar un archivo que sea justamente la imagen que descargaron del Ubuntu Server, de tal manera que una vez vinculado con este archivo es como si tuviera puesto el CD-ROM en la unidad óptica de la máquina virtual con el sistema operativo para instalar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va a arrancar la máquina virtual, va a tomar, como no tiene nada el disco rígido, va a tomar lo que esté puesto en la unidad óptica y lo va a ejecutar, que en este caso va a ser el instalador del Ubuntu. Entonces, lo que tienen que hacer, de nuevo, repitiendo, ¿no? Tocan ahí, hacen clic donde dice controlador IDE y ahí seleccionan un archivo de disco. Ahí lo voy a hacer de vuelta. Por ejemplo, lo cliquean ahí, buscan en la computadora dónde está la imagen ISO del sistema operativo que van a instalar. Si hubiésemos elegido instalar un Windows, tendrían que buscar la imagen ISO del Windows. En este caso, selecciono la ISO del Ubuntu. Bueno, una vez hecho esto, ya podemos correr la máquina virtual. Un párrafo aparte es esta parte de configuración que dice de red. Acá va a generar un adaptador de red en la máquina virtual que está conectado a través de una red NAT. La red NAT hace que se puedan transformar las direcciones IP que tiene la máquina real a otro campo de direcciones IP que tiene la máquina virtual. De tal manera que la máquina, si su computadora real puede navegar, la máquina virtual va a también poder navegar. Entonces lo vamos a dejar en NAT porque durante la instalación va a bajar un montón de paquetes de actualización que tiene el Linux. Después, durante el uso, por ahí lo vamos a cambiar y vamos a dejar el adaptador real de la máquina real como para poder hacer una red y acceder desde afuera o otro tipo de tareas. Entonces lo vamos a dejar en NAT y ahora ponemos acá iniciar y ahí va a empezar a correr la máquina virtual. Bien, va a abrir otra ventana con la salida de pantalla de la máquina virtual y vemos que ahí está empezando a ejecutar lo que tiene la imagen ISO. Bueno, el procedimiento es bastante largo, así que ármense de paciencia y tengan en cuenta que la máquina va a quedar haciendo esto durante varias horas porque durante la instalación baja paquetes adicionales desde internet y eso lleva un tiempo largo. No es que baje mucha cantidad de información, pero sí los servidores son bastante lentos. Acá tenemos que esperar a que levante una aplicación que es para seleccionar el idioma, el usuario y contraseña que va a tener nuestro sistema, así que tenemos que esperar a que haga todos estos procesos y así pueda empezar a instalar el sistema. Bueno, en la interfaz de VirtualBox tienen acá en la esquina inferior izquierda van a ver unos iconitos que son los distintos elementos que tiene la máquina virtual. El primero es un disco rígido, la unidad óptica, el sonido, la red. Entonces cuando parpadea así
un circulito con distintos colores está diciendo, está comunicando que está usando esos recursos de la máquina virtual. Bueno, ahí comenzó a operar una aplicación que hace que configure qué tipo de paquete va a instalar. Entonces, primero lo que nos pregunta es qué lenguaje vamos a usar para la instalación. Podemos elegir español, hacemos con las flechas hacia arriba y hacia abajo, y con la barra espaciadora seleccionamos. Entonces me paro en español y aprieto la barra espaciadora. Ahora nos pregunta qué tipo de teclado tenemos, ¿no? Normalmente tenemos teclado con ñ, así que vamos a elegir ahí en disposición. De vuelta apretamos la espaciadora y buscamos español latinoamericano. Y después hacemos para abajo hasta hecho y apretamos la barra espaciadora. Bien. Acá lo que hizo fue configurar la placa de red. La placa de red tomó una dirección, fíjense, de DHCP versión 4.10.0.2.15, y ese es un IP interno que va a tener la máquina virtual, pero lo tomó y se va a poder comunicar al exterior a través de nuestra placa de red. La ve como una placa de red cableada, sin embargo, si tenemos activado el Wi-Fi, va a salir por el Wi-Fi. Así que esto, digamos, se lo comento, pero directamente tenemos que poner seguir, ¿no? Hecho. Acá en proxy nada. Acá nos pide una dirección espejo para bajar los archivos de Ubuntu que baja de la red. Acá no cambiamos nada, ponemos hecho. Y acá tenemos dos opciones: o usamos, configuramos nosotros las particiones del disco rígido virtual, o lo dejamos lo que nos propone el instalador por defecto, que es usar el disco entero virtual, ¿no? Obviamente no va a hacer nada en el disco real, y está destildado la parte de encriptación, así que para nosotros está bien, así que vamos directamente, ponemos hecho. Si no, podríamos entrar acá en Custom Storage Layout, pero bueno, no se lo aconsejo porque bueno, hay que tener un poco más conocimiento de cómo usa Linux los discos y las particiones que hay que hacer. Bien, acá nos muestra justamente qué es lo que va a hacer una partición raíz, una partición boot, así que lo dejamos como está, y ahora tenemos que confirmar que haga esta acción. Dice que es una acción destructiva, no se asusten, pues no, como esto es todo virtual, en todo caso, si sale mal, lo hacemos de vuelta, pero bueno, nos avisa de que si fuera un disco rígido real, borra todo lo que está en el disco rígido. Bien, ahora empieza la parte de configuración del perfil. ¿Qué es el perfil? Linux es un sistema multiusuario, por lo cual cualquiera que use la computadora tiene que registrarse con usuario y contraseña. Entonces a los usuarios también tienen una calificación por grupo, o sea, hay grupos que son administradores, otros son usuarios, tienen permisos, o sea, hace un manejo de usuarios bastante sofisticado. En este caso tenemos que generar al menos uno para poder hacerlo administrador y que podamos usar la máquina virtual. Entonces nos pide el nombre, en este caso voy a poner el mío, el nombre del servidor, le voy a poner
Ariel server, nombre de usuario, voy a poner Ariel, y la contraseña. Tenemos que ingresar la contraseña y repetirla. Acá no tenemos no nos impone ninguna regla para hacer las contraseñas, podemos hacer todas minúsculas, una contraseña fácil, total, digamos, no es para uso privado, entonces no tenemos problema que nos invadan la instalación. Entonces, una vez que tenemos todo esto ingresado, ponemos hecho. Bien, esto sí tenemos que hacer, que es, apretamos X acá para seleccionarlo, que es instalar un servidor OpenSSH. Este servidor OpenSSH va a ser, nos provee un servicio con el cual nosotros desde afuera podemos conectarnos a la máquina virtual a través de una consola SSH. SSH es un protocolo encriptado con el cual puede pasar por internet o una red y conectarse a un servidor por medio de una consola. Entonces es bastante útil y yo les aconsejo que lo seleccionen porque lo voy a usar. Después lo demás queda todo por default, así que seguimos. Bien, a partir de acá nos pide que nosotros seleccionemos qué paquetes queremos instalar. Entonces fíjense que hay un montón de paquetes que pueden ser, por ejemplo, este Mosquito es algo que vamos a ver, que es un broker MQTT. Lo podría seleccionar, pero prefiero no hacerlo a fin de que lo hagamos a mano y entendamos bien cómo se instalan los paquetes y qué podemos hacer. Por ejemplo, tiene para instalar un Docker, que es un contenedor como para instalar ya software a través de un sistema que es también como si fuera máquinas virtuales o partes de software que se pueden instalar y quedan rápidamente andando. O sea, hay un montón de cosas que se pueden preinstalar, pero no lo vamos a usar ahora. Por ejemplo, acá tenemos la base de datos PostgreSQL que es la que pensamos usar para este curso. Pero bueno, no voy a seleccionar nada, lo vamos a instalar después paso a paso para que después ustedes lo puedan replicar en otro sistema operativo y no se topen con problemas para hacerlo. Bien, a partir de acá se va a realizar la instalación. Ya de aquí en más no nos pide que seleccionemos nada y va a quedar haciendo la tarea de descargar paquetes de internet e ir instalándolos. Pueden entrar acá donde dice View Full Log para ver, fíjense lo que está bajando de internet todos estos archivos, así que va a tardar un montón de tiempo en hacerlo. Ahora voy a poner el video en stop para que hasta que termine de hacer esta tarea y ahí retomamos a ver cómo termina esta instalación y cómo usamos la máquina virtual.